Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy un poco retrasado, disculpen la demora, pero resulta que volvió con todo el tráfico pesado, embotellamiento, etcétera. Hoy es lunes 3 de agosto del año 2020. En este momento son las 17 horas y 25 minutos. Y tenemos en Asunción, aparte de un pesado tráfico, tenemos 28 grados de sensación térmica. Bueno, varios temas que quiero tocar con ustedes. Bueno, en primer lugar tengo que agradecerle a la audiencia y tengo que agradecerle a la gente que me sigue, ¿verdad? Porque realmente recibo muchas infos y recibo muchas denuncias. En mi caso particular, quiero que entiendan nomás lo siguiente, o sea, yo trato de tocar todos los temas. Si hay cosas que no toco, es simplemente porque técnicamente ya no me da el tiempo y ya no me da de repente a veces el cuero. Pero de todos modos, yo voy a tocar, y como siempre es que voy a tocar todos los temas, sean lo que fuese. Mi única limitación muchas veces es el tiempo de mencionar, el tiempo de exponer, el tiempo de estudiar lo que voy a tocar, etcétera. Pero voy a tocar todos los temas y les agradezco. Muchas gracias. Saludos de Los Ángeles. Muchas gracias. Les agradezco realmente la confianza y bueno, no voy a defraudar la credibilidad. Eso es, ténganlo por seguro. Ayer a la tarde, a la noche, estuve en entrevista con el diputado Sebastián García. Se dice que la Alianza del Pacífico no nos beneficia. Eso vamos a tocar en otro momento, ¿verdad? La Alianza del Pacífico es un buen tema también, pero quisiera mencionarles nomás a ustedes lo siguiente. Ayer a la tarde, a la noche, estuve en conversación, en entrevista con el diputado Sebastián García. Muy interesante, siempre es muy interesante hablar con Sebastián porque conoce los temas, es una persona que se involucra con los temas que se tratan en la Cámara, los temas que los cuales él de una u otra manera está manejando, entonces se puede hacer un ping-pong de ideas que no necesariamente significa que muchas veces estemos de acuerdo, pero por lo menos podemos conversar y debatir, ¿verdad? Ya lo dije ayer y lo repito porque realmente es así, yo creo que es el modelo que deben seguir todos nuestros legisladores, ¿verdad? O sea, empaparse de todos los temas y tener las herramientas necesarias como para debatir, discutir, comentar, exponer y bueno, eso. Bueno, entonces, varias cuestiones que tienen que ver con lo que está en marcha o en diputados, digamos. Y ahora creo que está en manos de Marito definir. En primer lugar está el tema de la comisión bancaria, la comisión de transacción electrónica, que diputados, realmente el Congreso bajó del 5% al 3%. Si bien el diputado Sebastián García del partido Patria Querida me dice que ellos no son de esa filosofía de ir poniendo límites al tema de lo que tiene que ver con el libre mercado de oferta-demanda, yo en parte coincido, en parte no. O sea, ¿por qué? Por una cuestión muy sencilla. Yo creo que tienen que haber límites, limitaciones y regulaciones. Regulaciones lo siempre tiene que haber, sea un mercado comunista o un mercado capitalista, lo que sea, siempre tienen que haber órganos reguladores. O si no, no tienen sentido el rol del gobierno y del Estado, que debería ser justamente el árbitro y el referee en la situación. No tiene que ser tampoco juez y parte, que es otro tema. Pero vamos al caso particular de la comisión bancaria por el tema de las transacciones electrónicas. Ahí básicamente, ¿por qué yo digo que tiene que involucrarse más el Congreso y también el Ejecutivo, ¿verdad? Y por una cuestión muy sencilla. Resulta que en ese caso en particular, por más de que hayan bajado ahora temporalmente por el tema de la pandemia, el tema de las comisiones, que del 5 bajaban al 3. En primer lugar, ese tema del 5 al 3 es ficción, porque realmente no es 5, porque yo conozco casos en los cuales Bancar específicamente cobra mucho más que 5. Pero ahí me dicen, no, pero después está el IR, que la retención, etcétera. Eso es todo volaterapia. O sea, vamos a poner las cosas en primer lugar como son. Me parece auspicioso, digamos, que el Estado, en este caso el Congreso, envíe una señal
a estos órganos intermediarios de gestión bancaria, como son las procesadoras de tarjetas, etcétera, etcétera. Eh, y no es inmiscuirse en el tema del libre mercado, en el libre mercado de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Por una cuestión demasiado sencilla. Bancar es un oligopolio. Van a decir, no, no, pero estaba Procar y no sé qué. Y entonces, o sea, es un monopolio. Porque, y muy pocas personas saben, resulta que los socios, los dueños, los accionistas de Bancar son los mismos bancos. Y Procar, que Wahoo le dieron una mayor participación hoy en el mercado, para que no digan que son monopolios, entonces quieran usar la figura del oligopolio, resulta que también son de los bancos. O sea, estamos realmente ante un monopolio. Entonces, sí yo creo que se tiene que regular y sí yo creo que se tiene que poner más mano dura en el control, porque si no, hacen lo que quieren, cobran lo que quieren y te dicen, bueno, si no te gusta, andate, claro, no tenés opción donde irte. Eso nomás es lo que pasa cuando existe de repente estas corporaciones y resulta que al final tenés, no sé, 2 millones o 3 millones de clientes y no tenés realmente dónde irte. Eso que te dicen andate donde quiera es volaterapia. Si uno tuviese 20 o 30 opciones, 30 procesadoras, y si no te gusta una, te vas a la otra. Eso sí es libre mercado de oferta y demanda y de libre albedrío. O sea, yo me voy donde me siento más cómodo, pero si no hay luego dónde irte. Entonces es una ficción muchas veces, eso que dicen, no, pero vos si no querés, te podés ir a otro lado, ¿dónde te vas a ir? Y ahí es donde tiene que entrar en su rol protagónico el Estado, y en este caso el gobierno. Entonces, a mí me parece genuino y válido, por un lado. Por otro lado, también se tocó el tema de la comisión por depósitos en moneda extranjera, que creo que estaban ya por encima del 4, 5, 6%, etcétera, y creo que ahora que bajaron temporalmente a 1. Que es una ficción también, y una mentira y una falacia que hay detrás. Porque como yo le mencioné al diputado García, es lo siguiente. Resulta que cuando se le pregunta a la gente de Banco Central o se le pregunta a los entendidos en la materia que ¿por qué el dólar está subiendo? ¿Por qué el dólar sube tan alto? Y te dicen, no, oferta y demanda, la gente quiere dólares, entonces comienza a subir. Ah, ok, dale, perfecto. Y después decís, che, me voy a depositar esos dólares y te cobran un 5 o 6% por depósito. Y le dije, ¿y por qué cobran eso? Y porque estamos abarrotados de dólares. Entonces, verán un poco. O hay exceso de dólares o falta dólares, porque ese doble discurso pues no funciona. O sea, eso nomás es lo que realmente hay una incongruencia, principalmente de los bancos privados. Y lo más grave es que el órgano regulador, que tiene que ser Banco Central, es básicamente un portavoz de los bancos privados. No es un órgano regulador que le rige y le regula a los bancos en beneficio de la ciudadanía y de los clientes. Yo creo que Banco Central tiene trastocado y trastornado su rol en el manejo como órgano regulador de los bancos, financieras y casas de cambio. O sea, su rol no es, che, bueno, listo, yo ahora soy el abogado de usted y vamos a reventar a la ciudadanía. No es así. El rol del órgano regulador es justamente salir a favor de la ciudadanía, salir a favor de la clientela, salir a favor de la bancarización, no a favor de 14, 15 bancos. No tiene sentido eso. O sea, ese es en primer lugar. Y profundizando esa situación, resulta que, ¿por qué se da eso? Y hay una explicación demasiado sencilla, que algún día se tendrá que equilibrar, algún día se tendrá que, eh, no sé, enderezar de alguna manera. Fíjense esta circunstancia. ¿Por qué Banco Central, un órgano del sector público, sale siempre a favor de los bancos del sector privado y no a favor de la ciudadanía? Por una cuestión demasiado sencilla. Hay personas que van pasando del sector de los bancos privados al Banco Central o viceversa, del Banco Central a los bancos privados. Y eso está mal. Eso es conflicto de intereses.
Me van a decir, no, pero todos tenemos derecho a trabajar. Sí, tienen derecho a trabajar, pero en todos los países medianamente serios existen limitaciones y disposiciones. Vos podés trabajar en cualquier otra cosa, salir al Banco Central y no sé, podés trabajar en una herrería, podés trabajar en una lomitería, podés trabajar en lo que sea. ¿Por qué tenés que ir a trabajar donde vos supuestamente eras el órgano regulador? Evidentemente que hay conflictos de intereses y evidentemente que siempre salen a favor del futuro patrón del empleado. Ese nomás es el punto. Y en otros países existen limitaciones. Acá en su momento se trató de establecer esas limitaciones y quedó en la nada. Inclusive ayer me comentó el senador García perdón, el diputado García que creo que había una limitación. No existe tal limitación y tenemos casos muy concretos de un lado y de otro. O sea, vamos a tocar, por ejemplo, el caso de Antoliano José Cantero, el presidente actual del Banco Central. Él viene de un banco privado. Directamente fue de un banco privado a Banco Central. Primero como miembro del directorio y después como presidente del directorio de Banco Central. Me van a decir que no hay conflicto de intereses. Claro que hay conflictos de intereses. Y después viceversa, tenemos muchísimos ejemplos. Santiago Peña estuvo en Banco Central, hoy está en Banco Mambay. Carlos Fernández Baldovino, presidente de Banco Central, salió de ahí automáticamente se fue a Banco Mambay. Germán Rojas, en su momento, también presidente de Banco Central, había pasado del banco privado a Banco Central y otra vez después Banco Central a banco privado. O sea, Dima Ayala, también de Banco Central, resulta que pasó a la banca privada. Raúl Vera, la misma cosa, era presidente de Banco Central, hoy es presidente de un banco privado. O sea, claro que hay conflictos de intereses por todos lados. Ahora, me parece nomás medio absurdo tratar de tapar el sol con un dedo y este tipo de cosas se tienen que regularizar. ¿Por qué se tienen que regularizar? Porque si no, nunca vamos a tener un órgano regulador objetivo e imparcial que realmente defienda los intereses de la ciudadanía y no los intereses de su futuro patrón, porque ya está pues viendo a che, dónde vaya a aterrizar, cómo va a ser, que esto, lo otro. Y por supuesto que salen siempre todo a favor de sus futuros patrones. Eso es lo que está mal y eso se llama conflicto de intereses. Entonces, y en la mayoría de los países, en muchos países, realmente este tipo de cosas se suspenden, qué sé yo, por 5 años, que esto lo otro, podía trabajar donde sea, pero por 5 años no puedo devolver al rubro. De hecho, esto mismo ocurre en las grandes corporaciones privadas. Existen, qué sé yo, vamos a tocar dos ejemplos concretos. Existen las grandes corporaciones privadas, o sea, qué sé yo, vamos a tocar el tema de Nike. O sea, no es así nomás que yo salgo de Nike y me voy a Adidas. No, no, no. Ellos tienen para los cargos importantes, tienen cláusulas de confidencialidad y tienen cláusulas de restricciones, señores. O sea, no es nomás, no, yo salgo de acá y me voy directamente a la competencia. Desde cierto nivel para arriba. ¿Por qué? Porque llevas información confidencial, hermano. Y eso no está bien y eso está regulado en muchos países. Entonces, le estoy poniendo el ejemplo de lo que ocurre en el sector privado para que entiendan con más razón cómo existe conflicto de intereses entre el sector público y el sector privado. Y este tipo de cosas se tienen que regularizar, o sea, tenemos que crecer por alguna vez, o si no resulta que siempre vamos a salir en contra de la ciudadanía. Y en este caso, el tema de las comisiones por depósito de moneda extranjera, que es una cuestión que se venía gritando a los cielos desde hace bastante tiempo. Ayer lo dijo con nombre y apellido el diputado García, distorsiona el tipo de cambio. O sea, si yo tengo un tipo de cambio de 6.800, le tengo que subir 6% más. Ese es mi tipo de cambio real. Y esa es la parte en que se quieren hacer de repente los burros, los bancos, y que Banco Central resulta que toma partido a favor de los bancos y en contra de la ciudadanía y en contra de los clientes. Eso es lo que está mal. Bueno, entonces, por un lado es eso. Por otro lado, resulta que cuando se estaba tocando estos proyectos de leyes, resulta que directamente Antoliano José Cantero, el presidente del Banco Central, es el portavoz de los bancos privados y por supuesto él, como presidente del Banco Central, dice que está en contra. Esperá un poquito, Cantero, vos sos o te haces. Vos tenés que estar para
regular el mercado, para ordenar el mercado como un árbitro, y el árbitro tiene que ser objetivo e imparcial, no ser el procurá o el secretario de los bancos privados para salir vos a defender una posición de ellos. ¿Y quién puta entonces van a defender la posición de los clientes y de la ciudadanía? ¿Te preguntaste, Pío, eso? ¿Se preguntaron, Pío, eso ustedes? Es totalmente el país del revés este tipo de situaciones. Pero por suerte, Antoliano, la ciudadanía se está despertando, de a poco, pero ya jaina. Bueno, ese es por un tema. Por otro lado, tenemos el caso de PTO. PTO 2.0, o sea, como la nueva versión esta del gobierno. Cierto, como dijo la diputada Katia González, un nombre pintoresco, así, tipo Hollywood. Está bien, no cambió absolutamente nada, ¿verdad? Pero bueno, ni tampoco saben todavía cómo van a implementar, ya tienen más o menos una fecha prevista, pero si vamos a ir al caso, entonces ya va a ser otra vez una semana que los perros tienen que estar sin comer esperando que alguna vez te llegue el PTU. Resulta que se destinó 125 millones de dólares y hay dos cuestiones nomás, una de cal y otra de arena. Por mí, lo positivo es que no nos endeudamos más. Lo negativo es que se está tocando los fondos que estaban destinados al tema de salud, con lo cual uno de vuelta se da cuenta que todo este tema del endeudamiento de los 2.000 millones de dólares a los cuales fuimos sometidos toda la ciudadanía, realmente fue al aire. Uno, fue de una manera improvisada y totalmente fue objeto de despilfarro y de malversación. Así nomás de sencillo es. Y no hay que ser científico para darse cuenta de eso. No pueden explicar dónde miércoles se fueron toda la plata. Se usó plata para pagar cuotas de la deuda externa, se usó plata para pagar salarios y privilegios del Estado, de los funcionarios del sector público. Y me dicen, vos, ¿por qué te agarras? Yo no me agarro con el sector público ni los funcionarios públicos. Yo me agarro principalmente con sus jefes o las personas que están en cierto mando de toma de decisión. Porque resulta que le están jodiendo a la ciudadanía. Uno. Dos, también yo las hago responsable a los funcionarios públicos del momento en que uno tiene conocimiento, del momento en que uno participa de ciertas o tiene conocimiento o participa de ciertas fechorías o lo obligan a participar de ciertas fechorías, son los primeros que tienen que denunciar. Resulta que al final toda la carga de la denuncia nos dejan otra vez a los ciudadanos comunes que les pillemos. Y eso pues está mal, porque el Ministerio Público luego es el monito ese, no veo, no escucho, no hablo. Pero hay mucha plata de por medio ahí. Y cada vez más. Entonces, la justicia tampoco funciona. Los funcionarios públicos se hacen de los osos. Sí, entre ellos de repente se dice, sí, no, fulano, mengano, él. Está bien, pero ¿qué hacen ustedes para depurar el sector en el que están? Ese nomás es el tema. Esa nomás es mi crítica con relación a los funcionarios públicos. En primer lugar, los delincuentes que están dentro de los funcionarios públicos tienen que irse a la cárcel. Y en segundo lugar, los que son testigos de ese tipo de transfugiadas y tienen que tomar un rol protagónico. No nos pueden dejar toda la carga de la prueba a los ciudadanos comunes, que tenemos que ser tipo Sherlock Holmes, tenemos que ser investigadores privados para tratar de encontrar fechorías de las autoridades. Eso no está bien. Para eso están los órganos de control. Y como alguien dijo alguna vez, a nosotros nos cuesta estar detrás de nuestras autoridades. Nosotros le elegimos y después resulta que al final nosotros tenemos que andar detrás de todos ellos, controlándoles que no nos estén robando. Y lastimosamente, ese razonamiento es válido, pero no está bien. O sea, el razonamiento es válido porque es así. O sea, nosotros elegimos a las autoridades y después nosotros tenemos que estar actuando de controlador o de auditor para que esas autoridades y su entorno no nos roben. Es una locura. Bueno, eso es por un lado. Bueno, en el caso ejecutivo, para terminar nomás, ahí el impasse que hubo entre la diputada Katia González y Jazmín Narváez. Era muy sencillo y de hecho profundicé yo la cuestión, ¿verdad? Porque se trataban de mentirosas unas a otras, pero al final tenía razón la diputada Katia González. O sea, de los 125 millones de dólares, 20 millones está tocando el presupuesto de lo que era destinado a salud, que era lo más impostergable y por el cual supuestamente nos endeudaron 2.000 millones de dólares en todo este tiempo. Y resulta que hasta ahora ni una sola cama
de terapia intensiva llegó al país. Así nomás de sencillo es. Así nomás de sencillo es. Y estamos ya a, ¿qué? 5 meses de toda la situación esta que se generó. Bueno, eso es con relación a ese tema. Bueno, después por otro lado tenemos, y quiero tocar nomás, este es un tema particular, de mención particular, especial, con relación a la posición de Marito. La posición de Marito resulta que es totalmente ambivalente. Un día dice, escucho críticas. Al día siguiente dice, no, yo no escucho críticas, no necesito. No, o sea, él no necesita hacer ninguna autocrítica porque le critican. Después escucha, después no escucha. Y la última versión es, si me vas a criticar, tenés que hacer olla popular. Esa fue una de sus últimas versiones. Y la siguiente versión es, primero que era supuestamente abierto, escuchaba toda la crítica, después ya comenzó a poner obstáculos. eh, Estoy hablando de manera sarcástica porque realmente no queda otra tomar la pelotudez que dice Marito, ¿verdad? Eh, Primero para criticarle teníamos que hacer olla popular. Bueno, después ya fue más. En la última versión, creo que fue el viernes, que dijo, no, que para criticar, que esto lo otro, él no acepta crítica de los que están en una oficina sentados. O sea, tenemos dos requisitos ahí. Para criticar a Marito no tenemos que estar en una oficina y no tenemos que estar sentados. O sea, tenemos que hacer olla popular, no tenemos que estar en una oficina, no tenemos que estar sentados. Y así entonces tenemos que recibir, el tema es que no se puede recibir opinión constructiva de quien jamás construyó nada. No es tan así. Mira que ese tema, justamente cuando se fueron a buscar su voto, no es que le dijeron, che, ¿vos qué estás haciendo? A ver, no, yo no quiero tu voto. ¿Por qué no le dijo Marito en su momento a toda esa gente que hoy le critica, sabes qué, hermanito, yo no quiero tu voto? Entonces vamos a tratar de poner las cosas en su lugar. Ese nomás es el tema. Acá hay demasiadas mentiras y demasiadas falacias. Entonces, una cosa es todo lo que dijo Marito en su campaña electoral y otra cosa es todo lo que está haciendo ahora, todo atravesado. Y la impresión que genera Marito es la siguiente. Por eso que justamente siempre dijeron, no, Marito nunca luego pensó en la reelección, ni mucho menos. Y ahí fue, creo que la única vez que fue medio sincero, porque él siempre calculó tener 5 años para robar. Entonces, ¿por qué él negocia con Horacio Cartes y con todo el mundo? Porque un día más que le dejan ser presidente es un día más de robo. Y eso no más es. Acuérdense cómo va a terminar la historia de Marito. Él va a rajar del país y vaya a disfrutar todo lo que robó del país. O sea, ese nomás es su objetivo de vida. Ese nomás es el tema. Yo no estoy de acuerdo en que Katia no haya hecho nada. No, no nos vamos a poner de acuerdo ahí, lastimosamente. O sea, no es fácil agarrar y tomar una situación, una postura activa. Acuérdense, y solamente una cuestión nomás como detalle eh, a la persona que me está escribiendo acá por Twitter, acuérdense de un detalle, cuando los 11 diputados dijeron de que había una feroz transada y una feroz corrupción con los insumos médicos. En primer lugar, todos negaron. Se acuerdan perfectamente las posturas que tomó Marito. Incluso a los diputados y a nosotros, los ciudadanos comunes, nos trataron de desestabilizadores, nos trataron de terroristas, nos trataron de figuretis y nos trataron de, ¿cómo era? Payasos. Exactamente. Y más cosas. Entonces, a la hora de la verdad, resulta que todo lo que se expuso es cierto. Y fíjense cómo hoy, y va en contra totalmente de las ganas que tiene el gobierno, de las ganas que tiene el Ministerio Público. Y hay que tener en cuenta, es exclusivamente por la presión de la ciudadanía y de las redes sociales que sigue avanzando el tema de las investigaciones. Pero si es por la gente del gobierno, hace rato ya les dejaba fuera a todo este tema del clan Ferreira, al tema de Raúl Silva, al tema de Edgar Melgarejo, al tema de Patricia Zamudio. ¿Cuántas cosas cayeron? ¿Y cuántas cosas siguen saltando? Acuérdense de esta chiquilina Catherine Piñanes, no, Catherine Toñanes Vera, que al final resulta que sí era, que no era, que estaba vinculada, no sé qué, con Omar Borges, que esto, lo otro. Al final se profundizó en el tema, se ordenó su orden de detención, por supuesto no existe, o sea, por supuesto
la empresa no existe, todo de maletín, ella está desaparecida, ella está prófuga, onda tipo Dalia. También su pareja, que era su socio en la empresa, que creo que tenía vinculaciones con el Estado. O sea, un montón de situaciones. Y esto realmente salió a colación de un grupo de diputados, 11 diputados, hay que tenerlo en cuenta y no olvidarse de eso, y de un grupo de ciudadanos comprometidos con el país. Y acuérdense que fue todo un tema ir en contra de los medios de comunicaciones que hoy tienen muchísima afinidad, afinidad por decir de una manera peyorativa, afinidad económica estoy hablando, con conflictos económicos, conflictos de intereses con el gobierno, que dependen exclusivamente del gobierno, y no dieron ningún tipo de apoyo ni de cobertura, como si fuera que no pasaba nada en el país. Pero esto siguió, y hoy nos estamos dando cuenta que efectivamente esta gente está robando a dos, a tres, a cuatro manos, con los pies, con todo están robando. Esa nomás es la realidad. Y cómplice de todo esto es el Ministerio Público, que realmente, como dice alguien, más lenta que tortuga enyesada, va al Ministerio Público. Pero ya por la presión de la ciudadanía, ya por la presión de las redes sociales. Bueno, eso por un lado. Me desvié por un tema que me comentaron acá, pero bueno. Eh, Después él dice, y la verdad que tiene que tener muchas caraduras para decir, que él acepta solamente críticas de lo que hicieron más que él. Él lo único que hizo hasta ahora, Marito, lo único que hizo hasta ahora, desde que llegó al gobierno, fue robar. O si no, vamos a hacer un repaso simplemente histórico. Empezamos con el acta de la traición. Empezamos con el tema de los insumos médicos. Empezamos con el tema del agua tónica. Empezamos con, con los tapabocas de oro, con los teclados de oro, con el mouse de oro, con los postes de oro. Podemos continuar con las sobrefacturaciones de la ANDE, que ahora resulta que nos enteramos que nunca luego ellos leen el medidor y que al final hace una especie de promedio que es una volaterapia como calculan. O sea, realmente el manejo de la ANDE es así de asqueroso como ahora les voy a resumir. Necesitan un flujo para hacer frente a sus gastos de, no sé, 100 millones de dólares. Bueno, 100 millones de dólares divide entre la cantidad de usuarios que hay. Así nomás sencillo. Y ahí más o menos saca un promedio. Así funciona, así de asqueroso es. Por eso es que realmente ahora nos damos cuenta por qué no es coherente y es errático el tema del tarifario de la ANDE. Porque realmente en función de su necesidad de flujo de caja, resulta que nos tiran la factura de acuerdo. eh, el COVID fue con... No. Lo del COVID sí vamos a comenzar a hablar, y yo tengo mi teoría al respecto, y ya lo dije. De todos modos hago un pequeño paréntesis antes de continuar con la crítica a Marito entonces. Y que es digno de un estudio. Fíjense en lo siguiente, para el tema del estudio COVID. Para mí las variables que se tienen que tener en cuenta es lo siguiente. En primer lugar, el COVID, la pandemia, es un bicho, como le dicen, es un bicho importado. O sea, no es un bicho criollo nuestro, es un bicho importado. Fíjense que Paraguay no tiene el flujo de personas que tienen Brasil o Argentina u otros países. No tienen. Segundo tema, Paraguay no tiene ciudad de 10 millones todos aglomerados, 10 millones de personas todos aglomerados, como Argentina o Brasil u otras ciudades. Entonces, realmente acá es digno hacer un estudio, pero sin apasionamientos, sin tratar de llevar agua a cada uno a su molino. Yo creo que hay que hacer un buen estudio de qué es lo que pasó y cuál es el caso paraguayo. Yo lo que no estoy de acuerdo es en que el gobierno se autoadjudique algo que probablemente tiene otras explicaciones científicas de por qué no nos golpeó tanto el tema del COVID. Y esa es una realidad. Nosotros no tenemos el flujo aéreo que tiene ni Uruguay, ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Brasil. Esa es una realidad. Y ese virus es importado. A todos les llegó. Entonces, ese es el primer punto. El segundo, quiera o no, los paraguayos no estamos aglomerados. Ustedes tienen que conocer, o sea, me imagino que conocen lo que es el tema de Buenos Aires o lo que es el tema de San Pablo, lo que sea. Eso sí es hacinamiento y no macana.
Entonces son situaciones que se tienen que evaluar muy bien a la hora de analizar qué es lo que pasó. También hay que sumar, por supuesto, la actitud muy colaboradora de la ciudadanía. Pero la ciudadanía colaboró para darle tiempo al gobierno para que se prepare para el tema de la pandemia. Por eso nos endeudaron 2.000 millones de dólares para que, eh, no es- bueno, por, e- eh, eso es muy cierto. El vector de transmisión es el transporte aéreo, totalmente de acuerdo, eso sí es cierto. Y es lo que estaba diciendo. Y fíjense, hagan un cálculo nomás y pues eso, es digno de hacer un lindo análisis. Esto es para una tesis, le estoy dando ya una idea gratis para alguien que tenga que hacer una tesis doctoral al respecto, porque es un estudio riquísimo que se puede sacar muchas conclusiones. Pero sin apasionamientos y sin que nadie se autoadjudique cuestiones que no le corresponden. Bueno, de todos modos, estábamos en el tercer punto que tiene que ver con el acatamiento de la ciudadanía. Eso se vio en muy pocos países, pero ahí es donde después eso viene como un boomerang, porque resulta que mientras nosotros, quédate en tu casa, funcionaba a full, resulta que ellos estaban robando a dos manos. O los casos del agua tónica o del tapaboca, cierto. Cuarto factor, muy cierto. La población mayoritariamente de jóvenes, cierto, totalmente. De hecho, Paraguay en su composición piramidal, la mayor parte hoy son jóvenes. Híjole, ¿sí? Híjole, me dicen que me vaya. Bueno, se me pasó el tiempo. Estaba muy interesante la... Y cuento que no avancé ni 10% de mis temas. Bueno, yo tengo que continuar porque realmente yo quería desarrollar más algunas cuestiones que están pendientes y que realmente hay que exponer y decir realmente. Y otro de los puntos que yo le voy a criticar a Marito, así como le critico a Horacio, y creo que Horacio tiene que ser un día procesado por terrorismo de Estado, así como creo que Marito tiene que ser procesado por terrorismo de Estado, porque eso sí es innegociable. Lo que pasó en el caso particular de Horacio Cartes, lo que pasó con Rodrigo Quintana, eso es terrorismo de Estado. Y en el caso particular de Marito, lo que tiene que ver con Héctor Ruiz, el universitario, Roberto Esquivel, el periodista, las 60 casas atropelladas en Ciudad del Este, los 35 detenidos ilegalmente y torturados, también el chico el chico que recibió un balazo de 9 milímetros que estaba en la manifestación, recibió un balazo de parte de las autoridades. Casualmente es un chico menor de edad. Le digo el nombre, Aldo, hasta ahí les puedo decir. Tiene 16 años. También él estuvo en el barrio San Miguel, donde fue torturado por los marinos. Así es. ¿No se escucha? ¿Por qué no se escucha? No. Bueno, listo. De todos modos, escúcheme mañana porque yo vuelvo mañana a las 17 horas. Yo voy a, con esto, cerrar el programa de Artículo 26. Son las 17 horas 57 minutos. Nos encontramos mañana a las 17 horas. Buenas tardes, hasta luego. Hemos compartido la actualidad y relevancia de Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo. Nos volveremos a encontrar mañana en Artículo 26, desde las 17 horas. Era su celular. Hasta entonces. Esta es la 1330. Bueno, voy terminando porque se me fue el tiempo hoy. Hasta luego, muchas gracias por todo.